días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén mirando este programa que está siendo transmitido en medios poco comunes y habituales como nos obliga la cuarentena. Y como siempre, saludo a la distancia al señor Sebastián Porrini. ¿Cómo le ¿Cómo va, estás, Porrini? Diego? Muy bien, por suerte, aquí estamos. Todo bien, sí, sí. Después Máquina. de varios intentos fallidos, estamos encontrándonos acá con muchos problemas de conectividad, con muchos problemas para grabar como corresponde esto, ¿viste? Así que hemos tratado varias formas, pero no contamos con los medios. Así que pedimos disculpas, espero sepan comprender, lo van a saber comprender. Pero, Seba, además de saludarte como siempre y de saber cómo estás porque nos mantenemos en contacto, la propuesta de hoy es muy simple. Eh, Está pasando algo, o suele pasar algo en el mundo de la literatura, sobre todo a partir de esto del canon, ¿no? La idea del canon, eh, que tiene que ver con ciertos autores que son de algún modo llevados al punto más alto de la crítica y del canon porque han sido escolarizados, ¿no? Pasaron por, digamos, el tamiz de ser leídos en la escuela secundaria. Y eso lleva a que estos autores en el camino pierdan algún tipo de densidad, algún tipo de peso. ¿Por qué? Como vos sabés, Eva, porque hemos transitado las aulas durante muchos años, lo que generalmente se hace es limar un poquito, limpiar un poquito, qué sé yo, los argumentos, los personajes, los temas. Vamos a poner un caso clásico, García Lorca, ¿no? O sea, García Lorca es un autor que ha sido extremadamente escolarizado, o sea, se lee en las escuelas de cabo a rabo, pero siempre desde un punto de vista muy superficial, entre comillas, ¿no? Lo visible, confundiendo alegoría con símbolo, qué sé yo, la luna en García Lorca representa la muerte. Bueno, es un poquito más complejo que eso, ¿no? Lo alegórico. Lo Claro. alegórico más que lo simbólico. Entonces, la idea en este programa es, junto con lo que venimos haciendo y demás, es revitalizar a ciertos escritores, y en este caso nos vamos a dedicar a un escritor que ha pasado por este proceso de escolarización y en el camino ha dejado algo muy importante, ha dejado una densidad temática y ahí sí simbólica, que no alegórica, simbólica, que vale la pena nuestro comentario y nuestra revitalización, que es Marco de Nevi, Seba, ¿sí? Hoy vamos a leer al gran Marco de Nevi, escritor, periodista, nacido en 1922, muerto en 1998, autor de títulos como Ceremonia Secreta, Rosaura a las 10, la antología de relatos falsificaciones, una obra de teatro que no recuerdo, cuyo nombre no recuerdo, Siguiente. Los Expedientes, que bueno, fue la debut y despedida porque después no escribió más obras de teatro, pero digo, coincidirá Seba conmigo que De Nevi es un autor al que hay que leer no solamente con ganas, sino con energías renovadas, por ahí sacando un poco la mitificación que hay en torno de él a partir de que se ha leído Rosaura a las 10 y Ceremonia Secreta como pan caliente, pero siempre desde una mirada, qué sé yo, en Rosaura a las 10 se ha mirado mucho el tipo de narrador, el punto de vista narrativo, qué sé yo, está bien, sí, es innovador, es interesante, pero me parece que la obra corre por otros andariveles. Lo mismo con Ceremonia Secreta. Yo he leído análisis de Ceremonia Secreta desde no sé, desde la psicología de los personajes hasta, no sé, un montón de cuestiones que nada tienen que ver con el trasfondo y el sustento real de la novela, que es un enorme trabajo operativo con elementos tradicionales. No sé si coincidís conmigo, Seba. Sigo plenamente. Vos sabés que la obra de Nevi, como decimos en algún momento, lo pensábamos con vos, que tiene la importancia de que tiene unos argumentos sólidos, muy fuertes, muy bien organizados. Personajes muy bien caracterizados, personajes en general marginales, ¿no? No Sí. marginales porque sean Seba, si te puedes acercar un poco al micrófono, mejor. como ahí, Ahí. ahí se escucha mejor. Se escucha mucho mejor. Bueno, te decía que personajes marginales en el sentido de que son personajes que no están en el centro del foco, digamos, pero que se convierten en centrales, ¿no? Uh-huh. Generalmente personas con alguna falla en la personalidad, ¿no? Que los hace más tímidos, que los hace más alejados de la representación,
y que por eso tal vez tenga que ver con su teatro, ¿no? Vos hablabas de los expedientes. Hay otra obra, creo, vos la conocés, El emperador de la China, que Sí, también es un paso de teatro, porque es una obra muy cortita, en la que se trata el tema de la burocracia, ¿no? Y demás. Pero vamos a centrarnos en la obra, Diego, si te parece, en La la obra narrativa, narrativa, digo, Deneuve es un gran narrador, así sin que duda. dos cosas que siempre destacamos, o por lo menos una siempre se destaca, y que es la calidad de narrador de Deneuve, ¿no? Sabe contar una historia, sabe construir Totalmente. personajes, sabe construir diálogos, sabe manejar registros de una época, esto se ve mucho en Rosaura a las 10, Claro, la célebre historia del pobre pintor Camilo Canegato, este, que Canegato tiene una cuestión entre perro y gato, ¿no? Una cosa, una claro, ambigüedad que no termina de ser claro. clara, y que es muy interesante porque hay un momento fundacional en Rosaura, que es como decimos siempre, Deneuve también es uno de los maestros del giro de la trama, ¿no? Es decir, uno está Sin duda. habituado a pensar que va a pasar algo y de pronto vuelta de página y las cosas cambian y el lector queda, por lo menos a mí me ha pasado, queda con esa cuestión y ¿qué pasó acá? Pero no es Exactamente. de Rosaura a las 10 y la calidad narrativa de Marco Deneuve en la que nos queremos detener solamente, sino también creo, Seba, me parece, en la calidad de operador con datos tradicionales. Deneuve es un autor que conoce muy bien y que sabe muy bien que hay algo que nos trasciende, ¿no? Que son los datos tradicionales, como los llamamos siempre en consonancia con lo que plantea Ángel, o lo que podríamos llamar símbolos, la operación de los símbolos, que son Sí. arquetipos, ¿sí? Podríamos decir que los datos tradicionales son arquetipos. Y en ese sentido, Marco Deneuve tiene la maestría de lo que debe hacer un buen escritor que opera con símbolos, y que es no mostrar, no decirlos. Es decir, no decir, Claro. bueno, ahora viene el momento en el que va a haber una iniciación, ahora viene el momento en que va a haber una referencia a la Trinidad. No, simplemente lo que hace es forjar un argumento, una primera historia en la que podemos entender claramente lo que sucede y en la subyacencia, digamos, en los elementos que están por debajo, lo que hace es construir una cantidad enorme de referencias simbólicas, de referencias trascendentes y de referencias sobre todo metafísicas que nos obligan a correr la mirada de la primera historia y centrarnos a ver qué pasa en segundo plano. Como bien dijiste, Seba, traer al primer plano eso que está velado o llevado a un segundo plano. Sobre todo en una serie de novelas, porque en Rosaura a las 10 Sí, está velada la verdad en tanto es un argumento policial, ¿no es cierto? sí, hay un En enigma. cambio, claro, hay un enigma. En cambio, en Ceremonia Secreta, que ahora te vas a ocupar, hay otro aspecto, que hay un aspecto mucho más, si se quiere, oscuro, oculto, Hay que un está trabajando. misterio, Hay un hay un misterio. misterio. Eh, Tema que después de Neve va a seguir desarrollando en otras obras, ¿no? uh-huh. Después vamos a hablar de eso. Digo, pensemos en esto. Deneuve escribe Ceremonia Secreta, vamos directamente al tema, escribe Ceremonia Adelante. Secreta en 19, o sea, se publica en 1960, año en que gana el premio de la revista Life. Una historia interesante de Ceremonia Secreta es que en el 68, 1968, fue llevada al cine por Joseph Losey, con protagonistas como nada más y nada menos que Robert Mitchum y Elizabeth Taylor. Una película bastante mala, por así decirlo. No vamos a poner a hacer crítica de cine, pero que no le hace honor lamentablemente al contenido profundo y simbólico de la obra, y se queda más bien con una estética de los 60, del cine de los 60, de la psicodelia y demás cosas que no van en sintonía real con lo que plantea Deneuve en su novela. Eh, pero volviendo a la novela del año 60, a ver, insisto con esto, la primera historia uno la puede identificar claramente. Es la historia de una mujer protagonizada por una solterona de 58 años, Leónides Arrufat, que la novela inicia con una serie de rituales, y ahí ya empezamos con algo que nos saca del lugar común, ¿no? Leónides es una mujer que sigue ciertos rituales del orden de lo religioso muy marcados y muy sostenidos en una suerte de
profunda religiosidad ya casi rayana con lo fanatismo, con el fanatismo, ¿no? Sale de su casa, lleva flores a un cementerio, reza en tal lugar, se pelea con una prostituta del barrio, que encima la prostituta se llama Natividad, por lo que hay ahí toda una cuestión a analizar de fondo, y el momento culmine, o el momento clave, no culmine, clave de la novela es el encuentro de Leónides con otra mujer, ¿sí? Cecilia Engelhardt, ¿sí? Y Cecilia Engelhardt viene a representar en la vida de Leónides un momento de cambio absoluto. En el momento en el que ellas se encuentran en la calle, se da algo muy particular. Cecilia, que tiene algún tipo o algún grado de perturbación, hay algo que no está bien, hay algo que está corrido de lugar dentro de su psiquis, confunde a Leónides con su madre, que ha fallecido, ¿sí? Irlanda Soles, creo que es el nombre de la madre de Cecilia. La confunde y a partir de ahí empieza entre ellas una relación muy extraña de una madre que busca, perdón, una hija que busca a una madre perdida, y Leónides, que nunca fue madre porque es solterona, de algún modo encuentra en Cecilia, sin darse cuenta, la posibilidad de vivir esa vida de madre, etc. El argumento ahí empieza a desarrollarse con una trama bastante sórdida y oscura sobre una deuda de dinero que tenía, una deuda de dinero o un problema de dinero, una herencia que Cecilia tenía de su padre y que hay otra persona que se quiere quedar con esa herencia, entonces le manda unos matones para que la violen, la maten y le saquen la plata. Empieza toda una trama que es muy fácil de seguir, pero no importa lo que sucede tanto en la trama, porque tampoco quiero spoilear, porque nos siguen retando los suscriptores que dicen que contamos los finales. No voy a desarrollar mucho el argumento, pero sí vamos a detenernos en ciertos elementos que empiezan a operar simbólicamente en esta novela. Primero tenemos que pensar esto. Hay una unión entre una hija y una madre, entre comillas, y entre ellas se da un pacto. La palabra pacto, la palabra ceremonia, la palabra secreta, no están puestas de manera inocente en la novela. Hay algo detrás de cada hecho y detrás de cada elemento que se presenta que nos conduce a otra instancia. Partamos de la base de los nombres. Leónides Arrufat, como se sabe se va, Leónides viene de Leónidas, la hija del león, que hace referencia obviamente a la templanza y a la ferocidad de un protector, de alguien que tiene un dominio con su energía y con su fuerza. Leónides va a convertirse en una leona, literalmente. Esto está reforzado por su apellido, Arrufat, que pertenece a un escudo de armas, o sea, una familia muy poderosa aragonesa de la Edad Media o de la Edad del Renacimiento, cuyo estandarte, escudo de armas, es un león mitad amarillo y mitad azul, creo, y que representa justamente eso. Más adelante, cuando lleguen al final de la novela, que no vamos a revelar, entenderán por qué hay toda una simbología asociada con la heráldica y sobre todo con la figura de un santo que después vamos a mencionar. Y Cecilia Engelhardt, tiene en su nombre también una construcción un poco cercana a su personalidad. Cecilia tiene dos variables, representa al nombre Caecus Ilia, que sería como los pequeños ciegos, los cieguecillos, corregime Seba si me equivoco, que también hace referencia a una culebra, ¿no? Una serpiente que no tiene, que ciega, o que se le dice la serpiente ciega, pero Caecus es ciego en latín. Y el nombre, Engelhardt, que además de ser alemán, nos representa la idea del corazón endurecido, del corazón duro. Cecilia es un alma que tiene una perturbación, Cecilia es un alma que ha sido profanada y necesita recuperar algo que se ha perdido. Toda la novela, a partir de que Cecilia y Leónides se encuentran y empieza esta relación de simbiosis medio extraña, va a devenir en un camino de búsqueda hacia restaurar un orden que ha sido profanado, volver a un orden que ha sido perdido, recuperar la esencia de la alianza, del pacto que ha hecho nada más y nada menos Dios
con los hombres. Y ese pacto es un pacto de sangre. Ese pacto determina una iniciación hacia otra realidad. Y uno dice, che, pero ¿De Neve quiso decir todo esto? No, no lo quiso decir así. Lo dice sin decirlo. O sea, opera simbólicamente, permite que los elementos tradicionales operen para que eso suceda, y en una historia de dos mujeres que se encuentran, que una tiene un fanatismo religioso, la otra tiene algún grado de delirio, de varío mental, a partir de eso empieza a hilvanar un montón de ideas, más allá de los nombres, más allá del sentido de los apellidos, más allá del sentido simbólico de la búsqueda de restaurar eso que se ha perdido, hay también una cantidad enorme de enigmas y de misterios que se van desarrollando. En un momento llegan a la casa de Cecilia, porque Leónides asume la figura de la madre, bueno, ahí está la presencia de la dualidad, del doble propia de la fantástica, y hay una imagen en el frontispicio de la casa, que es la imagen de Miguel Arcángel, o de San Miguel Arcángel, que como sabemos es el que porta la espada, ¿sí? El que porta la espada y enfrenta al mal, ¿no? Elemento importante que después va a ser retomado fuertemente hacia el final de la obra. La idea de la espada, y quién porta la espada, y qué se hace con esa espada. Hay una referencia también a algo que me parece, Seba, que da para mucho, que es el juego de la oca. En un momento se hace una referencia al juego de la oca. Ustedes saben que el juego de la oca, no voy a ahondar mucho porque el especialista en esos temas es Sebastián, pero una breve referencia, es un juego templario, digo, detrás del juego de la oca hay una enorme representación simbólica de lo que fue el Camino de Santiago, el famoso camino de los templarios hacia la preservación del Santo Grial, y en un momento hay una disquisición en la novela sobre todo en relación con el padre de Cecilia, Jan Engelhardt, que bueno, se deduce que fue o es templario, y la idea de que el juego de la oca es una representación clara del devenir de la existencia, ¿no? Que cada casillero representa una decisión, bueno, el famoso juego de llegar al 30 y volver al inicio, evitar la muerte, pero es una enorme construcción simbólica para ocultar algo mucho más profundo. Y la novela, de Ceremonia Secreta, si ustedes empiezan a analizar todos los recovecos y los vericuetos de la novela, van a encontrar una enorme cantidad de referencias, pero lo más importante es esto, es la recuperación de una alianza que ha sido marcada con sangre, la alianza de Dios con los hombres, Dios Padre con sus hijos, los hombres. Y en este caso es la búsqueda de una identidad. Y cierro con esto mis comentarios un poco desordenados, pero que van hacia lo que queremos decir. Piensen ustedes que De Neve no toma a un hombre con otro hombre. O sea, pone en la escena a dos mujeres. A dos mujeres. No estoy poniéndome acá ni con la ideología ni nada. Simplemente estoy diciendo, tan importante es su trabajo narrativo que corre del lugar la figura masculina para depositar estas búsquedas en figuras femeninas que tienen características del padre y del hijo, universales. No sé, Seba, si compartís. Totalmente, Diego. Vos sabés que una de las cosas que llama la atención de las novelas de Neve es que fundamentalmente y esencialmente los personajes que construye tienen la particularidad de que en muchos casos son difíciles de encasillar en música, ¿no? Vos fíjate que vos miraste a Cecilia y a Leonides, y las dos son dos mujeres medio particulares, no son, digamos, de ninguna manera el modelo clásico de mujer, ¿no? Una es una reprimida y la otra es una enferma, digamos, en muchos sentidos arrasada por la realidad. Hecho que va a llevar a que De Neve no lo vuelva a trabajar, porque ahí viene la conexión, ¿no? O sea, cuando él escribe Ceremonia Secreta, que creo que yo ya en el título, ¿no? Nos pone todo el problema en escena. 10 años después
en el año 71, 72, escribe una novela que se llama de los días de fiesta. ¿Repetís el Esta título? novela, ¿Repetís el título, por favor? Los asesinos de los días de fiesta. Bien. Esa novela Denevi la va a corregir 3 veces. Se va a publicar al año siguiente como Asesinos de los días de fiesta, sin el artículo, para finalmente, un año después, ponerle el título definitivo, Noche de duelo, Casa del Muerto. Oh. ¿Por qué? Bueno, porque Denevi la revisó, modificó fundamentalmente. Si alguien tiene las primeras ediciones, lo puede notar y compararla con Noche de duelo, que es la definitiva. Cambia muchísimas cosas. Pero la historia central es la siguiente, la hago breve para no perder mucho tiempo. Es la historia de 6 hermanos, fíjate el número 6, Diego, ¿no? Son las 6 piezas del ajedrez, que están un poco tocados, ¿no? Como siempre. El saber del 6. Los personajes de Denevi. Claro, exactamente. Y estos 6 hermanos que tienen nombres inverosímiles, ¿no? Meneranda, Anacarsis, pero algunos más reales como Lucrecia, por ejemplo, la novela empieza que están velando, también hay una muerte, pero empieza aquí con un velatorio, están velando una hermana, y a partir de ese velorio se genera una situación por la cual los 6 hermanos deciden salir a ver velorios, ¿con qué fin? No con un fin así muy simple, sino con el fin de provocar el llanto en los demás, para poder liberar a aquel que está, digamos, preso de la situación del dolor sin poder expresarlo. El hecho es que esto lo lleva a velorios de alto nivel social. Ellos son González de apellido, son muy simples, son una familia muy simple. Familia, bueno, esto que hay, ¿no? Y terminan yendo a un velorio en el que no hay nadie, hay muy pocas personas, luego se van, es el doctor Lalane, y a partir de allí, en una casa muy paqueta de la zona norte de Buenos Aires, ¿no? De la calle Rodríguez Peña, por allí, terminan quedándose en la casa. O sea, terminan, como pasa con Leonides, que invade la casa de Cecilia, en este caso los 6 hermanos deciden adueñarse de la casa con el fin de preservarla. ¿Y qué hay allí? Bueno, tampoco voy a dar a conocer todo porque sería revelar demasiados secretos, sería muy interesante que la lean, pero hay algo clave que es que en esa casa es un santuario del amor, cosa que los 6 hermanos no saben lo que es. Y ahí viene una de las características de Denevi muy clásica. Los seres que están apartados del amor y de la vida sexual son seres que están de alguna manera condenados a cometer graves errores. Los 6 hermanos que se creen puros, que se creen angélicos, en realidad han entregado su vida a la soledad, podríamos decir al olvido, ¿no? Y algo que llama la atención en las novelas, Diego, y que también se puede relacionar con Ceremonia Secreta muy claramente, es el tema de las máscaras. Sí. En Denevi, claro, en Denevi es muy importante el travestismo, digamos así, de los personajes. Lucrecia, en esta novela, está descrita, fíjate vos, está descrita como una joven, pero que es un muchachito. Tiene gestos de muchachito, tiene el pelo corto, tiene rasgos de efebo, digamos así. Hay un equívoco en ella. Y es Lucrecia, ese personaje, el que va a llevar a la acción hacia una solución final terrible, ¿no? Que no quiero comentar, porque tiene que ver con algo que es terminar con esa vida inútil de estos 6 hermanos. Pues imagínate que con 6 hermanos, ¿qué no hay? Se supone.
no hay sexo, no hay posibilidad de reproducción, o sea, son una familia condenada a la nada, cuando en realidad todo eso los va a ir trabajando y es Lucrecia, mira qué nombre por otra parte, ¿no? El del personaje de la literatura romana, ¿no? Que tiene que ver con toda la virtud y demás, quien va a tomar una decisión clave. Y es el único que queda de alguna manera aislado de esto, es su hermano menor, Anacarsis, que viene a representar frente a la corrupción interior de estos hermanos. ¿Qué hay en esa casa? No lo voy a decir, pero esa casa encierra un enorme enigma y un misterio en relación con un elemento que es clave, que es el amor, y que va a ir transformando la vida de ellos, haciendo que esas máscaras vayan cayendo. ¿Por qué? Porque en las novelas de Nevi, y como trabajo con el dato tradicional, acordate, Diego, que Ceremonia Secreta termina en carnaval. Sí, termina en Es una carnaval. novela que trabaja con el... Es un carnaval de sangre. Sí, totalmente, y volvemos a algo que, como bien decía Seba, en The Navy es magnífico, y que es el juego de las máscaras, el juego de lo que Claro. está corrido del lugar, de lo que está velado, sin ir más lejos, también el juego de llevar a los personajes hacia un laberinto de iniciaciones en los que, semejante al juego de la oca, uno no sabe dónde va a caer, y termina pensando que la suerte, la peripecia, ¿no? Lo que pensamos que es suerte termina siendo desgracia. Yo voy a citar solamente un nombre en Ceremonia Secreta, que es el nombre de Belena. Belena es un personaje también femenino, que viene a representar en Ceremonia Secreta la figura del mal y de la codicia, porque es quien quiere quedarse con ese dinero que ha heredado Cecilia de su padre, y es la que de alguna manera teje toda la trama, digamos, si se quiere, policial, o no policial, sino criminal, ahí está la palabra, y que representa, o que tiene en su sentido, la contrainiciación alquímica, o la contraidea de la alquimia, porque si la alquimia es la búsqueda de restaurar el orden anterior del plomo, es decir, volver al orden dorado, al orden, ¿cómo es?, reverberante y valioso, purificado del oro alquímico a partir del plomo. Claro. Belena va a representar todo lo contrario, pero con un giro de tuerca, porque ella quiere el oro, ¿no? Quiere el dinero. Pero en esa búsqueda del oro vuelve a la digamos, la putrefacción del plomo, digamos, vuelve al vil metal y no al oro en el sentido simbólico de la palabra. Y eso va a llevar, obviamente, a un espacio de... Con Belena va a pasar algo en ese sentido, que tampoco quiero decir que tiene que ver también con esto de, está todo corrido del lugar, ¿no? La peripecia continua y obviamente el trasfondo del carnaval y obviamente también algo que dijiste ahí que automáticamente se me dispara en muchos aspectos, y que es el espacio de la casa. La casa como el oikos griego, ¿no? La casa como un espacio no solamente de hogar o de vivienda, sino como un espacio simbólico muy significativo. La casa de Cecilia, la casa a la que llegan estos hermanos, la casa que es tomada, ¿no?, por así decirlo, la casa de la calle Donceles 815 en Carlos Fuentes. Vos fíjate que, claro, es decir, son una manera, si son laberintos, tanto la de Ceremonia Secreta, que tiene sectores oscuros, vos recordás sectores cerrados, sucios, con olores de la lane, donde está el famoso secreto, ¿no? Que al cual tienen que acceder mediante un trabajo así de iniciación, de purificación, y que termina llevándolos a una iluminación, porque eso es lo increíble, ¿no? Y a una decisión por parte de es un tema muy interesante porque De Nevy usa el tema de la casa como elemento de iniciación o elemento mistérico o simbólico,
Y no puedo no pensar, bueno, el otro día se cumplieron 40 años de la muerte de Alfred Hitchcock, y su obra, digamos, por la cual es conocido por el mundo, bien vista, no vista, mal vista, qué sé yo, qué sé cuánto, es Psycho, y todo transcurre también en la casa hotel de la familia Bates, la casa de Norman Bates, y también hay un secreto, y también hay un misterio, y también todo gira en torno de la filiación y de la sangre, ¿no? Porque la relación que hay entre Norman Bates y su madre, digamos, tiene que ver con esto. Yo digo, no quiero hacer hipótesis sin ningún tipo de sustento teórico, pero son de la misma época, no recuerdo en qué años fue, Sí, pero es de la década del sí, sí. 60, creo, Psycho, si mal no recuerdo. Psycho es del 57, si no me equivoco, 57, bueno, estamos ahí. 58. Denevi escribe Ceremonia Secreta. Hay algo Por ahí que se está supuesto. gestando, digo, muy interesante. Hay que empezar a ver a Hitchcock, como lo dice Ángel Fareta, no como un director de cine de suspenso o de, un director exótico de culto, sino como un director católico. Claro. El más grande artista católico, dice, bueno, yo no sé de Bueno, Denevi, no tengo los datos biográficos si era o no católico, calculo que sí. mira, yo O por lo las menos, veces que lo por lo escuché menos hablar, conocía muy bien toda sin duda, sin duda. digamos, Venía de el una familia imaginario. italiana, eh, venía de una familia italiana, de una familia muy, muy sencilla, seguramente esos hechos estaban. De hecho, toda la ceremonia que vos contaste al comienzo de Leonidas Arrufat revela atrocidad. Pero, por otra parte, Diego, tengamos en cuenta la riqueza de narradores, ¿no? Vos pensás, por ejemplo, en Rosaura a las 10 hay 5 narradores diferentes, Sí, 5 puntos de vista diferentes, y en Noche de Duelo, que es la que yo intenté relacionar, hay un narrador genial, que es un narrador en nosotros, primera persona de plural. mm, Pero lo extraño es que no es ninguno de los 6 hermanos, sino que es mm, un nosotros majestático, si se quiere. Majestático me refiero a una persona que se nombra en plural para hablar de los otros. Muy, muy genial. De forma tal que el narrador está hablando de los hermanos como si fuera uno cuando no lo es. O sea, hay otra máscara en el narrador, ¿no? Y un hecho clave es que esta novela, 10 años después, un poquito más, allá por 1986, si no me equivoco, 88, Denevi vuelve a escribir otra novela que se llama Música de Amor Perdido, en la que corrigió otra vez, hay 2 versiones, en la que retoma el mismo tema. Otra vez está el tema del amor, digamos así si queremos, como algo que tiene que ver con la frustración, como algo que tiene que ver con estos personajes dejados de lado, ¿no? Que a él le interesan mucho. Desarrolla otra vez en una clase social también muy particular, muy elevada. Cosa que permite, Diego, la presencia de algo que vos decías recién, las casas. Es decir, las casas señoriales, esas casas, digamos así, de cierta oligarquía o cierta aristocracia, entre comillas, de la las Argentina, casonas. encierran, claro, encierran siempre un, digamos, un enigma mucho mayor que el que puede encerrar una casa común, ¿no? Por eso los hermanos, los González, se van de su casa y se van a vivir a la casa de Lalane, que tiene de por sí todo un aspecto muy particular, porque hay una parte que está cerrada, es decir, está el secreto, lo velado propiamente. Sí, Y en ese sentido, sí, no, sí, sí. y en Digo, ese sentido, paradójicamente no nos está cortando el Zoom, así que menos, podemos seguir grabando. Una buena. bien, bien, bien. Y en ese sentido, Diego, algo también para resaltar, aparte del narrador, que es la enorme ironía de Ujú. Denevi. Ironía que está manejada con un humor muy particular. Por ejemplo, las descripciones, ¿no? Sí. Las descripciones de los personajes, las descripciones de los objetos.
Yo recuerdo, por ejemplo, en Ceremonia Secreta, la cartera de Leonidas Arrufat, que dice que es como un enorme higo podrido, ¿no? Siempre hacen referencia a una situación entre cómica y risible, que lo lleva al absurdo al personaje, pero con una enorme profundidad en el fondo que tiene que ver con la categoría de la digamos esa parte del centro de atención, ¿no? Siempre son personas Perdón, ¿del qué? que no están en el centro de Ahí la está, acción, ¿no? eso sí. Sino que son personajes, como decíamos, marginados, dejados a un lado, ¿no? Que en todas las novelas se resaltan. Y tener en cuenta, Diego, que el trabajo con lo simbólico, como vos bien dijiste al comienzo, es un trabajo que no tiene un cartelito abajo, sino Claro. que te dice, acá hay un Dioniso, por lo tanto tenés que leerlo de esa manera. Lo dionisíaco está presente en la sexualidad desenfrenada, está presente en la sexualidad contenida, está presente en los equívocos de Lucrecia, está presente en esa violación a Cecilia, que encierra todo un... Porque Cecilia, digamos, también es una que está esperando algo, ¿cierto? Y de alguna manera Exacto. es un anuncio lo que va a venir. Pero es contrainiciático, como vos decías, porque lo que va a venir es, lamentablemente, algo que está perdido, ¿no? Pierde la sacralidad de lo iniciático y se Claro, convierte exacto. en algo absolutamente profano, porque es la profanación de un templo, De la profanación. siguiendo las metáforas en ese sentido de orden sexual, ¿no? Es decir, Cecilia Bueno, es profanada. vos hablabas de relaciones con la época, y Sí. sabés que en Noche de Duelo se puede hacer una relación con un famoso cuento de Faulkner, de quien hablamos, que es Una rosa para Emily. Sí, sí, es verdad. Bueno, vos te acordarás que en Una rosa para Emily, Emily ha dormido durante 40 años junto al cadáver, ¿no es cierto?, de su amado, que la ha engañado, la quiere dejar, ¿no? Deshaciéndose. Y en este caso, tanto en una como en otra, en Noche del Duelo hay una acción muy parecida en un momento, pero no tan tétrica, sino luminosa. El amor es el que ha triunfado, ¿no? Bueno, Seba, fíjate, sin ir más lejos, esto de los elementos tradicionales, se habla de los cuentos tradicionales. La Bella Durmiente, Claro, clásico cuento, tiene un claro. momento en el que, o sea, ¿por qué la Bella llega a un punto en el que se pierde y queda dormida? Porque hay un elemento punzante, que el uso, la rueca, ¿no? Claro, La aguja es claro. La sangre. la sangre, la primera sangre de una Claro. señorita, de una jovencita, la lleva a un estado que tiene que ser salvada por el amor puro, digamos, por la iniciación Claro. y tal. Digo, uno puede empezar a leer los cuentos tradicionales desde otro lugar, bueno, Por supuesto. sin caer por ahí en demasiadas sobreinterpretaciones, pero digo, hay algo ahí que está operando desde los primeros relatos del hombre. Y esto que decías de la no necesidad de poner el cartelito, ¿no? Decir, bueno, ahora viene el momento en el que tienen que leer esto como lo dionisíaco, está puesto de manera implícita, justamente por esto que decíamos al principio. A Lenevi le interesa mucho contar una historia. Sin duda. Y lo Pero hace no muy bien. solamente cómo contar una historia, sino qué hay detrás de esa historia. Esto de lo dionisíaco en Ceremonia Secreta está en el carnaval del final. Lo del travestismo también, lo del travestismo o lo del ser otro, enmascararse para ser otro, en Leónides está muy presente en el vestido, en la ropa que usa, en los objetos que usa, la espada flamígera que usa, digamos, por así decirlo, en relación con San Miguel Arcángel, que fíjate vos, ¿no? Está puesta, o sea, no hace falta decir nada. Si fuera una película, ¿no? Si yo filmara Ceremonia Secreta, seguramente en algún punto del fondo que no se va a ver en primer plano, voy a poner una imagen o una figura de San Miguel Arcángel. Te tengo que explicar quién es San Miguel Arcángel. No, no hace falta. El que lo puede ver y el que lo puede vislumbrar va a decir, ¿por qué está puesta esta figura? Y bueno, después se entenderá por qué.
¿Por qué se llama Leonides? ¿Por qué se llama Cecilia? Bueno, no importa, pues se podría haber llamado, qué sé yo, Sandra, se podría haber llamado María, bueno, estoy usando nombres muy significativos, se podría haber llamado, no sé, cualquier nombre que elija mujer, pero no, elige nombres muy puntuales, elige nombres muy particulares. Pueden pasar de largo o no. En la historia de los hermanos, los nombres por ahí son un poquito más rimbombantes y uno le presta atención. Lucrecia, qué sé yo, Anacarsis y tal. Pero en Ceremonia Secreta no. En Rosaura a las 10, Camilo Canegato, que es un pusilánime, por así decirlo, es un pintor de medio pelo, está detrás de la historia de Camilo Canegato, que es un personaje de outsider, como decimos habitualmente, corrido del centro, termina siendo protagonista de un hecho que es insólito, porque a mí lo que me encanta de Rosaura a las 10, primero es la belleza del título, Rosaura a las 10. ¿Qué pasa cuando Rosaura llega a las 10? Eso es lo interesante. O sea, hay una hora fijada. El momento, insisto, son momentos que se terminan convirtiendo en núcleo y principio constructivo de toda la obra. Y núcleo en cuyo centro gira todo el elemento simbólico que es muy significativo, muy importante. Se habla mucho de lo gótico en De Nevi. Yo no sé si podría aventurarme a decir que es un elemento gótico. Tal vez sí en el sentido de la palabra gótico, es una reminiscencia a lo divino, pero no caigamos en esta confusión de que porque las cosas suceden en una casona vieja, oscura y abandonada, ya estamos en la presencia de lo gótico. Estamos en presencia de lo fantástico. Claro. Y lo fantástico metafísico, sí los hay. Lo fantástico donde están presentes todos los elementos. La iniciación, la sangre, el ritual, lo sagrado profanado, el sacrificio, la sangre sobre todo, la sangre iniciática, la primera sangre, que es magnífico. Y De Nevi en ese sentido logra, digamos, unificar todo eso en novelas que por eso son escolarizadas, porque los argumentos se pueden contar básicamente, tienen alguna profundidad, tienen alguna, digamos, fluidez en su lectura, pero lo importante no es solamente quedarnos con eso que podemos reponer en primera instancia, sino ver qué pasa por debajo, qué hay en los elementos más profundos y subyacentes, y figuran todos estos elementos. Yo recomiendo que busquen, por ejemplo, estudios, hay varios estudios importantes sobre la obra de De Nevi que versan sobre este tema, y no se queden solamente con las lecturas que van hacia lo puramente argumental, o qué sé yo, la característica de la narrativa solamente, sino que se esfuercen un poco más por encontrar, o si no se quieren esforzar no hay problema, pero déjense sorprender por estos elementos que van más allá de la palabra escrita. No, aparte de ser un excelente escritor en cuanto al estilo, porque en este sentido podríamos hacer también un análisis de lo que es el uso del lenguaje. Por supuesto, sí, bueno, vos sabés que yo tengo ganas de... Tengo ganas de que hagamos alguna vez un programa en el que, fieles a nuestra primera pasión, que es la lingüística y la sintaxis, podamos hacer un análisis del estilo, sostenidos en una teoría propia, obviamente, pero sería muy, muy interesante ver cómo a veces, porque no lo hacemos muy seguido, ver cómo se construye el lenguaje, ¿no? Cómo es el estilo y la sintaxis, y cómo eso también da cuenta de un escritor que ve más allá de lo evidente. Esto de que el narrador esté en un nosotros majestático, por ejemplo, ver cómo las estructuras sintácticas no son solamente meros ejemplos de una forma de expresar una frase, digamos, corrida del lugar, sino que también son reflejos o representaciones de una búsqueda de lo trascendente mucho más profunda. Sería un lindo ejercicio para pensar, tomar un fragmento de alguna obra y analizar su construcción desde el lenguaje, porque en definitiva la literatura es lenguaje, y el lenguaje, haciendo referencia a ciertas cuestiones que han surgido últimamente, y me parece que este es el espacio para dejar picando la pelota, el lenguaje emancipa, sí, pero emancipa hacia lo universal, no hacia lo coyuntural.
Hemos estado transitando algunas opiniones, yo creo que son opiniones, sobre si tal o cual obra literaria fuera escrita en otro tipo de lenguaje un poquito más, más coyuntural, digamos, qué significaría, no sé, una emancipación de no sé qué cosa, y detrás de la literatura no solamente hay ideologías o luchas culturales, me parece que hay un trabajo profundo y trascendente con el lenguaje. Si no tenemos eso, me parece que nos quedamos sin literatura. Si no, es muy simple, yo quiero ser un escritor a la moda, nos han dicho por ahí, ¿cuándo van a hablar de escritores contemporáneos y tal? Digo, si yo quiero ser un escritor contemporáneo, y bueno, tengo una cantidad de formas y de recetas para hacerlo. Seguramente voy a narrar en presente, seguramente me voy a ir a una época histórica muy cercana, una época que todavía no podemos comprender, y seguramente voy a usar temas que son accesibles al momento, o sea, que en el momento son accesibles, y que de aquí a 10, 20 años perderán vigencia, porque los lectores que lleguen a esa obra, pasados los años, si no tienen el libro para entender por qué y qué quiere decir tal o cual referencia, se quedan afuera. Yo no necesito en Denevi o en otros escritores, no necesito entender que, porque Denevi no está hablando de la coyuntura, está hablando de elementos que son universales, está hablando de elementos que son metafísicos, y son metafísicos porque siguen operando hoy en día sin que nosotros necesitemos reponer, o por lo menos ir a buscar, qué nos está queriendo decir, porque nos interpela, hay algo que nos está movilizando, ¿sí? No sé si fui claro. Y se tildó por ritmo. Clarísimo, Diego. Por otra parte, hay una palabra que usa en la novela mucho. ¿Se me escucha? Yo te escucho, pero está frisado, no importa, yo te escucho. ¿No? Ahí te escucho. Bueno, no, una sola palabra para decirle, que es el hecho de la revelación, ¿no? En la novela se habla de dos revelaciones, y esa revelación tiene que ver justamente con lo que eran y lo que van a ser. Se han transformado. Han vivido una metamorfosis que es tan antigua como el origen del hombre, y va más allá justamente de la coyuntura, lo que vos bien decías. Bueno, Seba, creo que hemos dicho bastante y nos ha bancado bastante esta comunicación, a pesar del audio que por ahí tiene algunas interferencias, pero bueno, vamos a tratar de mantener un ritmo siempre que la conexión nos lo permita, pero queríamos hoy hacer este programa que nos lo debíamos, sobre Denevi, que lo teníamos pensado, y como siempre decimos, acá estamos, seguimos leyendo a pesar de la cuarentena y a pesar de las complicaciones tecnológicas que nos están atosigando. Es un poco también una señal de lo que siempre criticamos, ¿no? La modernidad tiene sus ventajas, pero también tiene sus enormes desventajas, sobre todo en estos adminículos técnicos que nos fallan a veces, como es Internet y demás. Seba, nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto, Diego, que estés muy bien. Igual para vos y a todo el público, aquí estaremos, seguimos leyendo como podamos, si podemos salir en Instagram saldremos, estamos viendo cómo hacemos un vivo en YouTube, que todavía no le encontramos la vuelta, sobre todo con estos problemas técnicos, pero estén atentos que vamos a estar ahí. Por ahí esta semana se nos complicó un poco tener 2 programas porque ya nos quedamos sin stock, y hemos tenido muchas peripecias para grabar el programa de hoy, y bueno, lo estamos haciendo a pesar de todo, porque no queremos perder continuidad. Así que, Seba, muchas gracias por la paciencia de siempre. Y aquí estaremos en una nueva emisión de La Última Página. Chao. Adiós, gracias.